Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos luego de este cambio de escenario y cambio de tecnología. Todo, afortunadamente, gracias a Alex, que nos pudo relevar en este momento crítico que habrán de comprender mis compañeros periodistas, que saben que a veces así nos sucede en esto. Daniela Pastrana, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto estar aquí en la mesa y además qué gusto estar en una mesa de minoría chilanga. Así es, una mesa de minoría chilanga. Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto, Julio, Daniela, Arturo, buena tarde. Bien, Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, como siempre, un gusto saludarte y hoy pues con las colegas Marta Olivia y Daniela, privilegio. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que les agradezco mucho, les pido me disculpen el retraso en iniciar nuestra mesa de periodistas, pero la computadora se congeló, se dañó y tuve que salir corriendo aquí al estudio con Arturo Santillán para poder seguir adelante. Entonces, perdonen, disculpen todo esto. Daniela Pastrana, ¿qué opinas del tema de Samuel García, que ha solicitado licencia como gobernador del estado de Nuevo León para competir por la candidatura a la presidencia de la República, pero el propio Congreso de Nuevo León, la Comisión de Gobernación, ha dicho que tiene 24 horas para precisar exactamente lo que está planteando, porque hay ahí alguna trampita o imprecisión jurídica respecto al tiempo de duración de esta licencia y lo que implica en cuanto a la designación del sustituto? ¿Es el que deja Samuel García o el Congreso de Nuevo León puede elegir uno que muy probablemente no sería de la misma línea de Samuel García? Daniela. Sí, bueno, pues está negociando, ¿no? Pues efectivamente tiene un tiempo, pidió una licencia por 6 meses para poder ser candidato interno, según dijo Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, porque podría haber un candidato externo, que es Marcelo Ebrard, por lo menos eso es lo que dejó decir. Y pues el Congreso de Nuevo León tiene que aprobarlo, tiene 42 legisladores y la mayoría son del PRI y el PAN, ¿no? El Movimiento Ciudadano solo tiene 11 escaños, entonces pues están ahorita en la rebatinga, me imagino, pues como para definir cómo va a quedar, porque pues no se la van a poner fácil, eso de que ahorita regreso y me voy a intentar ser candidato y si no, pues luego vuelvo, pues obviamente quienes son oposición en el Estado le van a poner ahí algunos peros, pero yo supongo que sí se va a resolver. Finalmente tendrán que tener alguna negociación, no sé cuál será el costo, pero tendrán alguna negociación y bueno, pues lo de Samuel ya era como un poco muy anunciado, ¿no? Que era la intención de ser candidato de Movimiento Ciudadano. Bien, gracias Daniela. Marta Olivia, ¿qué opinas de esa solicitud de licencia y pues los intríngulis judiciales y legislativos que se están dando? Marta Olivia. Sí, la tiene complicada Samuel García porque el PRI y el PAN no los tiene muy de su lado en Nuevo León para que le den el permiso que está requiriendo. Y sobre todo yo pienso que lo que he visto más en muchos memes y demás es esta contradicción del lenguaje de Samuel García. Es decir, dijo en más de 10 ocasiones, dijo que él no se iba a separar, que él se iba a quedar hasta el último día de su encargo, que él iba a estar en Nuevo León, que Nuevo León lo necesitaba, y de repente dice pues que ya no lo necesita tanto. Entonces eso habla de una incongruencia en lo que dice y en lo que hace. Y también me parece que la tiene bastante complicada porque pues el candidato me parece de Dante Delgado pues se ve claramente que es Marcelo Ebrard. Y por ese lado también quiero comentar que este tuit hoy de Jade Kolpolemsky diciendo que esperen el gran anuncio el 3 de noviembre, que se nos hace largo para que lo hayan dicho. Y ya en el grupo de Marcelo Ebrard, pues se está hablando de que ese día es el destape o al menos ya el anuncio formal de renuncia a Morena. Bien, gracias Marta Olivia. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema de Samuel García, su solicitud de licencia? ¿En qué impacta o no
al proceso en el que se busca incorporar a Marcelo Ebrard. Ya dijo Dante Delgado que Samuel García es el aspirante interno y que el otro, Marcelo Ebrard, es la opción externa. ¿Qué opinas, Arturo, por favor? Pues mira, en principio creo que sí se escucha bien, Julio. A lo mejor traigo un poco bajo. Sí, voy a tratar ahorita de que me conecten aquí con un cable de Ethernet, a ver si se mejora un poco la comunicación. Sí, adelante. Sí, pues mira, me parece que es una decisión osada. Yo creo que Samuel García debe tener muy claro que sus posibilidades son prácticamente nulas de ganar la presidencia de la República y que lanzarse a esta contienda pues es una aventura que tiene riesgos y costos para su administración. Entre las razones por las que considero lo anterior es, creo que ya lo observaban ustedes, pues tener un Congreso en contra. Si no me falla la memoria, el PRI tiene 14 diputados, el PAN tiene 14 diputados, ellos solo son 28 en total. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, de tener por ahí de 11 de diputados, mientras que entre Partido Verde y Morena, pues quizás unos 3 diputados. Esto nos permite observar que la composición legislativa en el Congreso Nuevo Leonés, pues es mayoritariamente de oposición, una oposición con la que además no solo ha jugado rudo, sino que es una oposición que en el contexto nacional se ve pues en abierta disputa por reclamar quién es la auténtica oposición y que bueno, pues han estado al tira y tira desde hace meses las dirigencias de PRI-PAN con la de Movimiento Ciudadano y viceversa. Entonces, creo que esto de entrada complica las cosas para Samuel. No es la misma situación de Jaime Rodríguez Calderón, que tenía otro nivel de acuerdo y otras posibilidades de construir con el legislativo, el llamado Bronco, gozaba, digamos, que de un Congreso con el que podía tener pues al menos un diálogo que hoy no creo que esté en las condiciones de darse. Sin embargo, más allá de las disputas partidistas, hay que tomar en cuenta que como mucho en el país, pero de manera muy particular en el caso de Nuevo León, los grupos de poder económico oligárquico suelen tener mano a la hora de decisiones como esta. Y me parece que en aras de la estabilidad política que la entidad reclama para poder mantener su dinamismo económico, habrá de ser un factor determinante la posición que asuman pues los magnates regiomontanos. Bien, gracias Arturo. Daniela Pastrana, están en estos momentos la protesta de trabajadores, empleados del Poder Judicial de la Federación en el Senado, donde se prevé una sesión larga, pero que a fin de cuentas la mayoría de Morena y sus aliados podrá declarar extinguidos los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Una batalla muy complicada en la cual el presidente de la República ha hecho señalamientos duros y crudos contra integrantes de la cúpula del Poder Judicial, contra ministros y en general en este tema. ¿Cómo vas viendo la evolución de este litigio entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo Federal? Antes de eso, fíjate que Julio, ahorita que Marta Olivia decía esto de la incongruencia de Samuel, me acordé mucho que mi abuelita siempre decía antes que cuando un político te diga algo, cree lo contrario. Es de esta historia como de los viejos políticos, que siempre era así, pues una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que están negociando detrás, que ese es el punto siempre, ¿no? Y creo que eso es una cosa que también está pasando con lo del Poder Judicial. Hay una guerra de narrativas. Hay una que nos dice
y que tiene ciertamente razón, parte de razón por lo menos, que es el Poder Judicial tiene que transformarse, y sí tiene que transformarse. Eso yo no tengo ni la menor duda. De todos los poderes que tenemos, quizá es el menos fiscalizado, el menos evaluado y el que tiene menos resultados. Un país que tiene 98% de impunidad, que es la cifra estándar para hablar de impunidad en México, habla de un sistema de justicia que no funciona. Eso implica a las fiscalías, implica a los jueces, cualquier persona que haya estado o que tenga que ver en algún momento con algún juicio, sabe que es una tortura, que no, la justicia ni es rápida, ni es expedita, ni es barata, y por supuesto a veces nunca llega. Entonces, claro que se tiene que modificar, pero aquí el tema es un tema básicamente económico, ¿no? Y creo que a veces el presidente, esa es una costumbre que tiene, a veces agarra a todos parejos. Y hay que empezar a diseccionar qué implican estos fideicomisos. Hasta donde yo tengo entendido, porque creo que no hay todavía información suficiente de quiénes son los beneficiarios y en qué se usa o por qué no se ha usado el dinero de esos fideicomisos, pero hasta donde he podido ver, revisar, documentar, hay unos que tienen que ver con el sistema, con las pensiones que vienen derivadas del poder, de la reforma de justicia, al Poder Judicial que se hizo con Cedillo, y que todavía no se usa ese dinero porque muchas de las personas o jueces que estarían involucrados, pues no han llegado al punto de tener que pensionarse, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas de estar diseccionando finamente de qué se tratan estos fideicomisos, a mí me parece que es importante y todavía no tenemos esa información. Ahora, sí es absolutamente inmoral lo que puede ganar los altos niveles del Poder Judicial. Eso es una cosa que yo creo que no hay forma ni siquiera o sea, está bien que se hable, está bien que se discute, está bien que se diga cuánto ganan, pero también hay que entender que los ministros, los magistrados, los del Consejo de la Judicatura, los del Tribunal Federal Electoral, digamos que la cúpula no es todo el Poder Judicial, no significa todos los secretarios de acuerdos, ni todos, y eso también hay que diseccionar. Y la última cosa que a mí me gustaría compartir es que sí hay también, ese es el otro tema, por eso digo, es un poco complejo y hay que ir viendo como los distintos elementos que tiene este conflicto, es que, y eso ya está, ya ha sido publicado, Julio, el tema del nepotismo que hay dentro de las estructuras, porque la autonomía del Poder Judicial implica que los jueces pueden nombrar pues a la gente que participa en los juzgados y ha habido varios estudios y varios reportajes que documentan, yo recuerdo algunos ya, creo que uno que salió en Forbes hace algunos años, que documentan pues cómo está lleno de familiares el tema de los juzgados, ¿no? Entonces, todas esas cosas a mí lo que más me gusta, lo que me parece más sano es que podamos estarlo discutiendo, que se abra, que se conozca y que vayamos diseccionando, no agarrar todo a rajatabla, no decir todo es corrupción, todos ganan millones, porque eso tampoco es cierto, hay una élite y bueno, pues irlo diseccionando. Muy bien, gracias Daniela. Marta Olivia, ¿qué opinas de las protestas y de pues el impulso a un proyecto de reforma en el Poder Judicial? Sí, escuchaba más temprano algunas de las consignas que gritaba un grupo de trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan, pues como bien vemos este martes afuera del Senado. Y el grito era, señor senador, detenga al dictador. Casi al mismo tiempo, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta tuiteaba que la pretensión de eliminar los fideicomisos perjudica a los trabajadores que han dedicado su vida profesional a la carrera judicial. Y a mí me parece esto más claro que ni el agua. Este tema se ha convertido en una lucha político-electoral en la que la oposición busca a toda costa ganarse adeptos y votos rumbo al 2024.
Y para darnos una idea de quiénes son algunos de los interesados en que no desaparezcan sus privilegios, basta con ver las fotografías del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Es uno de los que estuvo este domingo en la Ciudad de México en la manifestación. Él fue propuesto, no olvidemos, por López Obrador para llegar a la Suprema Corte a finales del 2018. Y en Tamaulipas lo conocemos bastante bien, porque en mayo del 2021 el ministro desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Podríamos decir que gracias a González Alcántara Carrancá, Francisco García Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia en Tamaulipas. Incluso él se extralimitó en sus funciones porque en una determinación que debió haber sido colegiada, él determinó que Cabeza de Vaca tenía que dejar su cargo, podría ser enjuiciado hasta que terminara su encargo. Y este es el tipo de personajes que están saliendo a las calles para exigir que no se le acaben sus privilegios. Y tenemos otra, en pleno paro laboral. La semana pasada, el viernes, el tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado, otorgó un amparo a un personaje que se llama Raúl Ramírez Castañeda, fungía y lo dejó Cabeza de Vaca como fiscal anticorrupción, y el señor ha impedido que se investigue a toda la administración cabecista, y pues simplemente los que están de vacación, los que están en paro laboral, solamente fueron a darle el amparo a este señor, contraviniendo al Congreso del Estado, contraviniendo y pues en contra de la ciudadanía, porque lo que queremos saber es que se investiguen todas las cuestiones de corrupción en Tamaulipas, y sin embargo, pues esto los define tanto González Alcántara Carrancá como este amparo que otorgaron en pleno paro laboral, Julio. Vaya, Marta Olivia, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas del tema? Poder judicial, reforma judicial, resistencia de trabajadores, Xóchitl Gálvez apoyando, todo un cóctel interesante, Arturo. Gálvez, bueno, pues sí, ¿no se me escucha otra vez? Sí. Estoy... Sí. Ya. Sí. Decía yo que lo de Xóchitl Gálvez es un tanto, pues una evidencia más de cómo las clases políticas suelen buscar a todo movimiento social, laboral, campesino, estudiantil, que en determinado momento surge para pues tratar de llevar agua a su molino. Me parece que independientemente de esa figura, que las figuras políticas suelen manchar los movimientos, hay diferentes aspectos que se deben de considerar. Yo coincido plenamente con Daniela Pastrana en el sentido de que no es lo mismo formar parte de la cúpula de la élite, de la dorada del Poder Judicial, que suele tener ciertos cacicazgos y tener prácticas muy obvias de nepotismo, entre otros vicios administrativos, pero que también hay un componente importante que tiene que ver con el uso de los recursos para determinadas funciones, en este caso del Poder Judicial y de la actividad de juzgar. Una de estas, por ejemplo, y me parece destacadísima, es que solemos ver, y además creo que el presidente nos ha acostumbrado a verlo así por sus formas muy personales de actuar, que, por ejemplo, escoltas, determinados vehículos blindados, son algo malo en el servicio público, porque él, pues desde campaña y desde hace muchos años dice, yo no uso escolta y yo uso vehículos normales o vehículos inclusive compactos, modestos, ¿no? Que es relativamente cierto, o sea, porque no siempre es así, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y entonces empezamos a ver con malos ojos a determinados servidores públicos de cualquiera de los poderes que están empleando vehículos y personal de seguridad, por ejemplo. Yo me planteo, en el caso concreto del Poder Judicial, ¿qué sucede, por ejemplo, con los juzgadores penales que suelen atender casos de muy alto impacto
que implican a delincuentes de alta peligrosidad, relacionados con dirigentes de grupos delictivos organizados con mucho poder de fuego, que implica inclusive en el aparato de justicia que ante un país con las condiciones de inseguridad y de violencia que existen, cualquier decisión, inclusive de índole familiar o civil, en este caso, bueno, pues sería civil porque es un tema federal, y no puede haber consecuencias hasta por un asunto meramente mercantil. Entonces, creo que hay que aquilatar estos claros oscuros que luego en la discusión se pierden. Viri Ríos hizo una disección muy interesante del tema de los fideicomisos en el país hace unos días, y de cuáles sí, cuáles no podían pasar como privilegios y excesos del Poder Judicial y de su cúpula, y cuáles verdaderamente tienen un funcionamiento, y me parece que es un aporte a la discusión en un contexto en el que todo suele polarizarse, generalizarse, como nos decía Daniela, y creo que politizarse de una manera perniciosa para quienes auténticamente pueden estar resintiendo los efectos de esta pues reforma, si queremos verlo así, de naturaleza económica en este momento. Bien, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, se ha nombrado una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Teresa Reyes Sahagún. Tiene una experiencia notable en el asunto, tiene una maestría en Derechos Humanos, pero no reúne los requisitos. Incluso la Organización de Naciones Unidas, en su área relacionada con estos temas, ha advertido que que ojalá no haya una regresión en ese tema y que se profundicen los avances. Me parece a mí, pero esa es mi opinión, Daniela, que hay una condición decreciente en cuanto a calidad y confiabilidad de las personas que están sustituyendo a quienes desde el principio del sexenio ofrecían una esperanza de que realmente se avanzara en este tema, y está además el punto del nuevo censo de desaparecidos que el gobierno federal está impulsando. Por favor, tu opinión, Daniela. Ay, bueno, pues vamos de tema de malo a tema más difícil, ¿no? El tema de las víctimas, yo creo que es el tema, junto con el de migración, quizás son los dos temas que creo que más nos puede dejar a deber esta administración. Pues tiene cosas muy buenas, pero estas dos creo que siguen siendo las que nos queda de ver. Efectivamente, como bien dices, Julio, había muchas expectativas al inicio. Yo recuerdo incluso cuando Alejandro Encinas empezó a ir él directamente a las búsquedas en Tamaulipas. Bueno, eso era algo que nunca habíamos visto con los subsecretarios anteriores o con administraciones anteriores, y había toda estaban las reuniones que tenían algunos de los colectivos, hubo dos, ya con el presidente en funciones, pues, después de la transición, y es un tema que se ha ido complicando con los años, con las decisiones, con la desesperación absolutamente natural y legítima de las familias, pues porque no hay los avances tan rápidos que quisieron, porque no ha sido quizá la prioridad de este gobierno. Ha tenido, pues, entre la pandemia y otras cosas, ha tenido otras prioridades, no ha sido la prioridad por más que el presidente lo diga, y bueno, esto lo vemos ya en la última parte, que ya venía desgastándose, insisto, esta relación entre los colectivos de víctimas y el gobierno, pues al final viene con estos cambios que sí lo que hacen es quitarle un poco de certeza, o sea, como bien o mal tenían un interlocutor, una interlocutora con quienes dialogar, con quienes platicar, o sea, con quienes retomar relaciones rotas, y ahora es de nuevo como empezar de cero al final de la administración, ¿no? Es volver
a empezar a contarles, a empezar a decirles. Finalmente se tenía que hacer este cambio, o sea, se tenía que nombrar a alguien, por supuesto, pero quizás se hubiera pensado que fuera alguien que tuviera, que antes fuera como consultado con los colectivos, aunque nunca va a ser fácil que lleguen a un acuerdo, pero por lo menos tener la certeza de que es alguien que tiene como ese respaldo importante de los familiares, que al final de cuentas son los que durante muchísimos años han, digamos, dirigido, encabezado y llevado hacia adelante las búsquedas de personas desaparecidas en México. Bien, Daniela, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema del nuevo nombramiento en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas? Por favor. Sí, creo que sin el afán de emitir juicios a priori, el perfil profesional de Teresa Reyes me parece que no era el más indicado para asumir este importante cargo. La Comisión Nacional de Búsqueda, una institución que, como ya lo ha dicho también Daniela, tiene por delante un desafío mayor cuando hablamos de los miles de desaparecidos que tiene México desde hace décadas. Y estaba yo revisando parte de su currículum. Es doctora en Conocimiento y Cultura en América Latina por el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, maestra en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la UACM y licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Y claro, está su encargo anterior, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, que no tiene absolutamente nada que ver con derechos humanos y con desaparecidos. También hay que subrayar que la salida de la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, dejó a más de uno con dudas sobre el por qué no siguió en ese puesto. Y yo recuerdo una información que ella dio a conocer de un nuevo campo de exterminio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Incluso yo recuerdo que la busqué para una entrevista para mi sitio, siempre me dijeron que sí, pero parece como que a partir de ahí, como que se cerró toda la comunicación o le prohibieron hablar, o no lo sé, todavía tenemos la duda. Recordemos que ya tenemos un gran campo de exterminio donde se han encontrado 1/2 tonelada de restos óseos en la Bartolina, en Matamoros, Tamaulipas. Y venía a ser el segundo en Nuevo Laredo y ya no supimos más. Pero bueno, quedan dudas al respecto. Y también hay un pronunciamiento que ya ha hecho esta tarde el movimiento por nuestros desaparecidos, que ha dicho que no es que están esperando que el gobierno recule en su decisión porque no están conformes con esta situación. Textualmente dice, el nombramiento no cumplió con los criterios mínimos para permitir la participación sustantiva que días previos presentaron vía oficio ante la Secretaría de Gobernación. Y también señalan que este proceso profundiza la falta de confianza que las víctimas, familiares y colectivos han manifestado hacia el Estado mexicano desde la desaparición de sus familiares y ante la ausencia de justicia y verdad. Así que lo que están proponiendo es un proceso de diálogo y construcción conjunta y permanente con las diversas organizaciones. Así que complicado el escenario, complicado que el nombramiento y sobre todo en una administración que ya va de salida y donde estamos viendo más pendientes que avances, Julio. Muy bien, Marta Olivia, gracias. Vamos con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema? Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nuevo nombramiento, dudas o comentarios sobre el nuevo censo, en fin, Arturo. Tu micrófono, Arturo. Que yo ya aventándome un rollo profundo aquí. Sí, y aquí estamos nosotros aplaudiendo incluso. Qué barbaridad. Oye, mira, yo creo que más allá de lo que podamos abordar en los aspectos técnicos o inclusive técnicos científicos de los mecanismos de búsqueda, del drama de miles, cientos, decenas de miles de familias que buscan a sus desaparecidos y de los pocos resultados que pues se han tenido hasta ahora con las diferentes acciones que se han emprendido para la búsqueda de localización de personas. Es importante observar de quién estamos hablando. O sea, Terelupe Reyes, siempre se da la broma ahí con su nombre,
Guadalupe Reyes Sagún es una operadora electoral, o sea, básicamente es una, digamos, mapache de Morena, formada principalmente en la operación electoral en Iztapalapa, desde los tempranos 2000, muy cercana, brazo derecho durante mucho tiempo de Gabriel García, quien, como recordaremos, al iniciar esta administración, fue el coordinador de lo que daríamos en llamar mediáticamente las superdelegaciones, o sea, de operar primero la integración de un padrón de beneficiarios y de este ejército de personas que se dedican pues a facilitar los trámites y para los apoyos sociales de los llamados programas del bienestar, ¿no? ¿Cuál es el problema con Guadalupe Reyes que yo encuentro? En principio, pues su expertise profesional, o sea, ciertamente se trata de un soldado, de una persona que ha sido próxima, leal, disciplinada al proyecto de Andrés Manuel López Obrador desde la jefatura de gobierno, que estuvo ahí al lado de Gabriel García en diferentes oportunidades posteriores a 2006 y que se le confió la operación de las superdelegaciones. O sea, ella era la encargada de los servidores de la nación y de las superdelegaciones en la primera mitad del sexenio, y como tal tuvo cientos, miles, diría yo, miles de observaciones por irregularidades administrativas, por faltas a la normatividad, por acciones que tenían que ver con una operación desaseada del sistema de operación de los programas sociales, entre las que yo puedo destacar cosas muy, muy burdas, muy absurdas y que son plenamente imputables a ella, como el hecho de que no existieran ni siquiera oficios como tales de comunicación entre servidores públicos. ¿Por qué? La justificación era que todo lo hacían a través de WhatsApp. Estas observaciones que fueron dadas a conocer de una manera, además, me parece que muy, muy bien soportada por la Auditoría Superior de la Federación, por los primeros 2 años de gobierno y que tienen que ver directamente con ella y con Gabriel García, pero con ella como operadora, es que inclusive había la recomendación, no me acuerdo cuál es el vocablo que usa la auditoría, de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por todo este desaseo y corrupción, porque al último el desaseo, la negligencia y el desorden administrativo pues es una forma de corrupción del servicio público, por lo que se le tenían que iniciar procedimientos. Sin embargo, poco antes de que Gabriel García fuera removido de la Coordinación Nacional de Programas del Bienestar, a Guadalupe la designan directora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, donde intentó ella construir una estructura electoral nuevamente, como de manera fallida lo habían intentado con la estructura del bienestar. Y digo de manera fallida porque, bueno, pues en 2021 y principalmente en la Ciudad de México, los resultados electorales fueron catastróficos y el llamado padronero de la 4T y su operadora, pues fracasaron. Y esto los excluyó al menos de la operación de los programas de bienestar. Hoy, en medio de una crisis que se da por la forma en la que termina la anterior comisionada nacional de búsqueda, con toda esta polémica sobre el padrón, con las acciones que se llevaron a cabo y que fueron denunciadas por diferentes colectivos en el país, como estas notificaciones irregulares, ¿no? Por
el cruce de datos entre vacunados y personas desaparecidas. Yo recuerdo principalmente las denuncias del Grupo Vida, pero también de manera muy especial el trabajo realizado por Marcela Turati en A dónde van nuestros desaparecidos al respecto. Y finalmente una salida muy poco digna para la comisionada. Creo que en el relevo nos muestra que es un tema de la menor importancia para la actual administración. Bien, gracias Arturo. Daniela, hay muchos temas que el tiempo se va y creo que podemos ir un poquito puenteando las cosas. Daniela, se han dado muchos hechos violentos graves, el más reciente en Cocula de Benítez, Guerrero, donde hubo pues una masacre de 13 policías. En Chiapas, ya lo sabemos, constantemente ha habido hechos muy lamentables. ¿Cómo estás viendo lo que sucede, por ejemplo, en este tema de Cocula de Benítez, Guerrero, ingobernabilidad, cómo lo está haciendo Evelyn Salgado y la visión nacional de este tipo de problemas? Daniela, por favor. Tu micrófono. Yo también ya estaba tirando mi rollo aquí como Arturo, esperando que los aplausos. Oye, no, mira, yo sí creo que hay Coyuca de Benítez, perdón, que yo dije mal. Coyuca, claro. Creo que, a ver, hay una parte en la que muchos de estos problemas se van ligando, ¿no? Y hay otras que hay que verlas como diseccionadas por lugares. Y voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Esto de que se van ligando es porque justamente mientras sigamos con esta impunidad en el Poder Judicial, mientras eso no se resuelva, pues no se van a resolver los otros temas. Está absolutamente ligado al tema de las desapariciones y al tema de la violencia, porque no tenemos un sistema de justicia efectivo. Entonces, lo que parece una protesta por un tema meramente laboral, ahí se nos empieza a complicar porque impacta en los otros temas que también impactan en nuestra vida pública. Luego, el tema de lo político, el tema de la política electoral, porque todos están preparando ya muy adelantadamente para las elecciones del próximo año, pues también influye, ¿no? Porque la elección del próximo año son muchos cargos, son las gubernaturas, la presidencia, son las gubernaturas, son las alcaldías, son el Congreso, una buena cantidad de congresos locales, y entonces eso empieza a generar también otras dinámicas que se van adelantando en tiempos electorales, y lo hemos visto lamentablemente, el tema de la violencia aumenta, y sobre todo en algunos lugares donde hay disputas, pues lo que quieren es que queden sus candidatos antes, después o sea, antes de tiempo, ¿no? De hecho, es común que las zonas que pueden considerarse más violentas, la violencia sea bastante tiempo antes y no el día de la jornada electoral, porque ya para entonces está definido quién va a ganar, porque ya hubo un acuerdo previo con algunos grupos, ¿no? Entonces, eso, pues tristemente eso es algo que ya vamos a empezar a ver, porque se nos han adelantado mucho los tiempos electorales, generalmente Daniela, los tenemos... Perdón, Daniela. Está rozando mucho seguramente tu micrófono y se oye mucho ruido. Si lo mantienes, digamos, que no roce con la piel o con la ropa. Gracias. ¿Así está bien? Así está bien. Así está bien. También pasa que luego yo me muevo mucho, porque es una cosa extraña esto de los enlaces. Bueno, así entonces, un poco lo que te decía es eso, ¿no? Creo que el tema de que se nos adelanten los procesos electorales, de que tengamos tan adelantados los temas electorales, también es un elemento que influye, porque en muchos lados se están definiendo, por ejemplo, las candidaturas de Morena a las gubernaturas, y eso pues influye también. Y hay otros temas que tienen que ver con dinámicas locales también. Entonces, a veces desde acá, por eso me alegra mucho tener estas mesas, digo, de minoría chilanga, porque a veces desde acá, desde el centro, no nos alcanza o no alcanzamos a leer de qué cosas son propias de dinámicas locales y cuáles están enmarcadas en estos problemas que nos cruzan a todo el país.
Lo que sí creo es que, y eso tristemente, las cosas en la medida en la que vemos todo sin matices y sin estos claroscuros y no tenemos capacidad de ir diseccionando y se van generalizando, pues la violencia es el espacio necesario, o sea, digamos, es el caldo de cultivo para la violencia, ¿no? Porque en medio del ruido, pues el que gana es el que grita más fuerte y el que pega más duro. Entonces creo que eso pues va a ser quizá ya la tónica que vamos a tener de aquí hacia los próximos años, porque pues, se están jugando muchas cosas en el país. Bien, gracias. Marta Olivia, antes de que se nos escape, ¿cómo ves el proceso interno de Morena? ¿Cómo vas viendo lo de Harfuch, López-Gatell y Clara Brugada? Y en otras entidades, ¿cómo lo vas viendo, Marta Olivia? Sí, solamente quiero acotar un poquitito antes de que se me pase este tema, Julio, si me permites, es de que Guerrero ocupa el 7º lugar nacional en número de homicidios, solamente en esta primera mitad de este año, y que el pasado, a mí me sorprendió esta nota, que el pasado viernes la Fiscalía General del Estado de Guerrero suspendió las actividades en la región de Tierra Caliente debido a precisamente la inseguridad. Esto significó dejar sin trabajo 25 oficinas de Procuración de Justicia de la Fiscalía de Justicia, y también, digamos, estos hechos precedían a lo que pasó en esta lamentable hecho de violencia allá en Guerrero. ¿Cómo vemos la situación en el caso de la Ciudad de México, de las elecciones, la elección interna en Morena? Me parece, ahora que estuve en la Ciudad de México, pues vi que hay 3 candidaturas internas, que ya no sé si decir candidaturas, precandidaturas, pero bueno, hay 3. Lo que vimos es un despliegue mediático increíble a favor de García Harfuch en todas partes, puentes peatonales, bardas espectaculares. Bueno, vi un periódico de circulación nacional, que no voy a decir el nombre porque no tengo la certeza, es decir, me llegó al domicilio donde yo estaba un periódico de circulación nacional y donde decía que Harfuch era el candidato idóneo. Obviamente me parece que es una forma tramposa de promocionarse. Está también todos los anuncios de Clara Brugada. Sin embargo, pues es complicado, y bueno, está el doctor López-Gatell también, que me parece que está en circunstancias más adversas haciendo su pre-campaña. Es definitivo, me parece que si las encuestas favorecen a García Harfuch por su posicionamiento y sus buenos números en seguridad, me parece que habrá ganado la mano pues Claudia Sheinbaum en dejar a un incondicional de su gobierno, pero pues no es tan bien visto como Clara Brugada, que viene de la lucha activista y social de izquierda. Y López-Gatell me parece que llegó un poco más tarde, lo escuché en una mesa ahí en Tierra Adentro la semana pasada, y me pareció un personaje muy inteligente, muy claro en sus ideas, muy de izquierda, porque no es de ahora. Me parece, sin embargo, sí lo veo en desventaja, porque estas encuestas que son bien extrañas, perdón, yo no les creo mucho, que me perdonen los de las encuestas, pero creo que la lucha cerrada está entre Clara Brugada y entre García Harfuch. Lamentable para la izquierda que quede un policía en el gobierno de la ciudad. Bien, gracias, Marta Olivia. Arturo Rodríguez, permíteme preguntarte sobre el tema de una entrevista que se está anunciando en ADN 40 con el general Cienfuegos, y la va a hacer Jorge Fernández Menéndez, un columnista especializado en asuntos de Fuerzas Armadas, de seguridad nacional, pero bueno, pues con al menos desde mi punto de vista, con una tendencia muy clara de estar muy adosado a los intereses del poder civil, del poder militar, y ahora va a ser una entrevista en la cual se dice que rompe el silencio o que habla el general Cienfuegos. Lavado de cara, acomodo de imagen, ¿cómo lo ves, Arturo?
pones la más difícil, Julio. De eso Miéntame se la de trata, Harfuch. Arturo. No, oye, pues mira, lo que yo siento es que hoy nos encontramos en terrenos muy, muy pantanosos, ¿no? Donde las líneas tradicionales se han desdibujado, porque normalmente, y lo digo con todo respeto, porque pues así es, Jorge Fernández Menéndez ha tenido acceso a fuentes del ámbito securitario, esto es las Fuerzas Armadas permanentes, así como las instancias policíacas de la Procuraduría de Justicia, de los aparatos de inteligencia como el CISEN, con información que pues se basa principalmente en filtraciones. Yo con las filtraciones, aunque entiendo y muchas veces puedo usar como información que se da a través de una filtración, creo que siempre uno lo hace de una manera muy consciente en de que no hay filtración desinteresada. Y me parece que por la forma en la que hemos conocido el periodismo de Fernández Menéndez, habemos de decir o habremos de coincidir, y si no, pues es lo que yo pienso, pues ni modo, que el señor Fernández Menéndez se ha dedicado a, pues, a fijar posturas a través de sus espacios de opinión que interesan a las élites militares y policíacas de este país. Dicho eso, digo que estamos en un terreno muy pantanoso porque hoy esos que históricamente veíamos como los voceros de las élites de la seguridad cuando éramos críticos a las élites de seguridad, al ejército y a las policías, pues hoy están en la misma línea de la presidencia de la República y de muchos actores de la autonombrada Cuarta Transformación. De manera que me parece que esa entrevista, pues, ciertamente puede anticiparse, será informativamente escandalosa, sustanciosa, habrá muchas lecturas al respecto, también seguramente se llevará algunas críticas el señor Fernández Menéndez por su desempeño, pero al último me parece que lo que podremos encontrar pues es un ejercicio alineado a los intereses que prevalecen hoy en la tribuna presidencial. Gracias, Arturo. Estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Daniela Pastrana, postrecito, ¿qué nos vas diciendo? Déjame nada más, por si les sugiere algo, poner esta imagen de la nueva adquisición del equipo de Xóchitl Gálvez. Me complace anunciar la nueva incorporación del Frente Amplio por México. Bienvenido a este equipo, Carlos M. Ursúa. Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. Recordemos que Carlos Ursúa fue secretario de Hacienda en un tramo del gobierno del presidente López Obrador, renunció y se ha convertido en un opositor abierto a las posturas y a las políticas de la 4T. En fin, postrecito, Daniela, lo que tú desees, quitando el silenciador a tu micrófono, por favor. Bueno, pues parece que están intercambiándose, ¿no? Parece como estos juegos de niños de te cambio una carta por otra, de pronto vemos a Claudia Sheinbaum con Rommel Pacheco y a Xóchitl Gálvez con Ursúa. Bueno, pues así parece que es como cosa de intercambio. Yo justo decía, voy a hablarles o decirles ahora en la parte de los postecitos que no se vayan a perder lo de Cienfuegos el sábado, ya me lo ganaste, y sí, me parece que es un tema que no solo va a tener mucho rating, me llama la atención que va a ser en ADN 40, entonces es Jorge Fernández Meléndez, es ADN 40 Menéndez. Y es sí, y habla por primera vez sí, yo estoy con, ya no me va a matar acá Jorge Fernández. Sí.
pero a lo que voy es que va a hacer como la versión del general, ¿no? La que hemos querido ver, pero en un tribunal, no en una entrevista. Todos quisiéramos que en un tribunal él dijera cuál es su versión y tuviera ese acceso. Entonces, sí creo que pues hay que comerse antes o tomarse unos test de pasiflorina, de tila, para verla con calma, para verla con ojos muy críticos y para no estar haciendo enojos, porque seguramente va a ser una versión muy deslavada y una entrevista muy a modo. Pero yo creo que hay que verla, todos tenemos que verla. Muy bien, gracias. Y que me disculpe Daniela. Jorge Fernández, que se va a, por el lapsus foxista que me dio. Muy bien, Daniela, que disculpe Jorge Meléndez, el gran periodista, la referencia equivocada, Jorge Fernández Meléndez. Muy bien. Marta Olivia López, por favor, postrecito. Sí, la gran duda es quién le ordenó a Manuel Alberto Cruz Martínez modificar las frases de AMLO. No es un personaje, no es alguien nuevo en las cuestiones electorales, fue presidente del instituto, fue adjunto en la Secretaría de Gobernación de Hidalgo, fue también magistrado del Tribunal Electoral de Hidalgo, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, subprocurador de Asuntos Electorales en Hidalgo, es decir, todo un pasado priista hecho y derecho. ¿Quién le ordenó que cambiara las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y con eso cierro. Muy bien, gracias, Marta Olivia. Arturo Rodríguez, postrecito, por favor. Ay, pues ya ni sé yo a estas alturas qué tema abordar. Quizás solo mencionar que pues estamos a menos de una semana ya de que se vayan definiendo el día 30 el asunto de las coordinaciones de defensa de la 4T en los estados, es decir, las virtuales candidaturas a los gobiernos de 9 entidades federativas, y que naturalmente eso está pues generando mucha tensión al interior de Morena, donde han surgido algunas posiciones semejantes a las marcelistas o a las de Marcelo Ebrard. Ya ayer veíamos un episodio con el caso Tabasco, y me parece que Tabasco y Chiapas, siendo los fundos del llamado Grupo Tabasco, esos feudos donde los cuñados Rutilio Escandón y Adán Augusto López pues lograron mantener una suerte de, o intentar construir una suerte de cacicazgo desde 2018, se encuentra hoy, pues para mi gusto, como uno de los espacios a los que podemos prestarle bastante atención o debemos prestarle bastante atención, porque creo que es quizás el inicio de un proceso natural de todo sexenio que termina, pues de fragmentación entre los diferentes grupos López Obradoristas, e inicia justo ahí en las localidades que son, digámoslo así, su terruño, Tabasco, de donde es originario, Chiapas, en donde tiene su famosa finca con la que invoca el retiro en Palenque. Y bueno, pues creo que por eso vale la pena observar qué es lo que va a pasar ahí con los grupos políticos en Tabasco y Chiapas, que son dos de los estados que deciden gubernatura en estos días. Gracias. Invito a quienes nos acompañan a que no nos abandonen terminando esta mesa, porque vamos a tener una entrevista con el representante legal de la Liga Sindical Obrera Mexicana en San Luis Potosí, porque se han violado derechos laborales fundamentales en una empresa llamada Asia Way, y el gobierno de Estados Unidos ha emitido, en función de esos acuerdos relacionados con los tratados de libre comercio, una investigación en la que solicita al gobierno de México que indague. Ya lo platicaremos. Bueno, Daniela, Marta, Arturo, hoy Temoris está ya en Israel. Temoris ya entró, hubo un interrogatorio que le hicieron en Madrid, no en Tel Aviv, pero ya está allá y seguramente pronto va a comenzar a enviar información de lo que pasa en este tema Israel-Gaza.
por un lado, y por otro, Arnoldo Cuellar tampoco pudo venir porque miren dónde anda. Pongamos este videíto, son 45 segundos. Muy contentos, recibimos el Premio Nacional de Periodismo en materia de reportaje desde PopLab, pero lo más importante es que este Premio Nacional de Periodismo reconoció a muchos compañeros de los estados del interior del país, a mucho periodismo local e hiperlocal. Creo que es un gran mensaje, creo que se está haciendo gran periodismo en México, en los estados, en los lugares precisamente donde hacerlo es más peligroso. Y creo que es una gran misión de los jurados del Consejo Nacional haber volteado a ver eso. Creo que se coloca el ojo en un punto muy importante. Saludos a toda la audiencia de Astillero y particularmente a ti, Julio, siempre gracias por los espacios. Pues ahí anda coleccionando premios los de PopLab, que consiguen premios internacionales y ahora Premio Nacional de Periodismo, el año pasado también, en fin. Pues muchas gracias, Daniela Pastrana, por esta ocasión. Adelante. Sí, no, pues yo feliz de ver ahí a tantos compañeros exactamente de los estados, estaba de Oaxaca, hay muchos premiados, yo coincido, se está haciendo muy buen periodismo en los estados y bueno, pues acá tenemos a varios, ¿no? Que hacen muy buen trabajo y pues todas las buenas vibras a Temoris, por supuesto. Claro. Ahí, yo creo que va con todo nuestro corazón. Así es. Gracias, Daniela. Marta Olivia, gracias y buenas tardes. Gracias, felicidades Arnoldo, a PopLab y a todos los que han obtenido hoy un premio, un reconocimiento al periodismo que se hace desde los estados. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Gracias, estimado Julio. Justo había mensajeado con Temoris hace un momento, pues diciéndole que ya habías encontrado reemplazos de lujo para nuestros amigos Maussan y Rafa Inclán, pero se rió mucho y les mandó saludos. Muy bien. Arturo, Marta, Daniela, gracias y nos veremos pronto. Muy amables.